el Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde a la nueva ley del aborto, que garantizará que las mujeres puedan acceder a este derecho en el hospital público más cercano. El fin de la exigencia del consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, un permiso retribuido a partir de la semana 39 de embarazo y baja laboral por reglas incapacitantes. También se distribuirá la píldora del día después de forma gratuita en centros de salud. La nueva ley del aborto es una ley para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero además es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres, el derecho al trabajo, el derecho a la participación política y, por tanto, estamos haciendo una ley para garantizar que las mujeres pueden vivir mejor y para garantizar que las mujeres pueden desarrollar sus proyectos de vida con total libertad y con plena garantía de sus derechos. Quiero agradecer particularmente al Ministerio de Sanidad, con quien llevamos trabajando desde enero para poder negociar el grueso de los contenidos de esta ley, también al Ministerio de Educación, al Ministerio de Inclusión, al Ministerio de Hacienda, por supuesto también a mi equipo, al equipo del Ministerio de Igualdad, que les puedo asegurar que lleva más de un año trabajando y dejándose la piel para que esta ley pueda llegar hoy en primera vuelta al Consejo de Ministros y Ministras. Y, por supuesto, especialmente agradecer al presidente del Gobierno, al presidente Sánchez, por su confianza y por su apuesta porque este sea un Gobierno feminista que se sitúa a la vanguardia internacional de reconocimiento y de ampliación de los derechos de todas las mujeres. Y por demostrar algo que creo que es lo fundamental de este Gobierno de coalición, y es que este Gobierno de coalición pone al Estado cerca de las familias, cerca de las mujeres, ayudando a resolver problemas, ayudando a garantizar derechos y, por tanto, ayudando a que todas las mujeres sepan que con este Gobierno de coalición sus proyectos de vida van a poder desarrollarlos con la ayuda de todas las instituciones que estamos ahí precisamente para eso, para facilitarle la vida a las mujeres, para facilitarle la vida a las familias y para garantizar que pueden desarrollar sus proyectos de vida con la plena garantía de todos sus derechos. Por supuesto, creo que también es obligado agradecer como Gobierno al movimiento feminista, que saben que es el artífice de los grandes avances feministas a nivel institucional en nuestro país. El movimiento feminista en nuestro país desde hace décadas ha peleado todos y cada uno de los avances en materia de derechos de las mujeres y particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Nadie como el movimiento feminista ha entendido que los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, es una puerta fundamental de acceso a la garantía de los derechos de las mujeres y de nuestro derecho a una ciudadanía plena y, por tanto, creo que es obligado que como Gobierno agradezcamos al movimiento feminista todo ese trabajo que ha desarrollado en las calles, en las asociaciones, salvando vidas en nuestro país y que hace posible que hoy traigamos a Consejo de Ministros una ley como esta. Y quiero recordar también que el movimiento feminista en España no solamente ha sido el protagonista de las principales conquistas de derechos de las mujeres, sino que particularmente en lo que tiene que ver con el derecho al aborto, no solamente promovió la conquista de una ley tan importante como la Ley 2/2010, que es la que hoy modificamos, sino que cuando hubo una amenaza por parte de un gobierno de derechas de retroceder seriamente en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el movimiento feminista, con ese tren de la libertad del año 2014, que es un precursor indudable de esta ola de feminismo que estamos viviendo en nuestro país, fue capaz de frenar ese retroceso de derechos y llegó a tumbar a un ministro, al ministro Gallardón, que era el protagonista, el impulsor de esa reforma. Esta es una norma que amplía derechos. Por una parte, acaba con los obstáculos para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, algunos obstáculos que de forma efectiva se estaban encontrando miles de mujeres en nuestro país, y además reconoce nuevos derechos sexuales, nuevos derechos menstruales, nuevos derechos reproductivos para hacer más fácil el día a día de las mujeres en nuestro país, es decir, para el presente, para que las mujeres tengan más facilidad para desarrollar su vida y también mirando al futuro, para que todas las familias y particularmente todas las madres y abuelas sepan que sus hijas y sus nietas van a vivir y van a crecer en una sociedad y en un país con más derechos, y convencidas también de que es desde lo público desde donde debemos atender a todas las necesidades para avanzar hacia una sociedad mejor.
Damos, por tanto, un paso decidido para garantizar el derecho a la salud de las mujeres y asumimos desde las instituciones la responsabilidad de dejar atrás tabúes, estigmas, culpas respecto a los cuerpos de las mujeres y también para que las maternidades sean más libres, sean decididas, sean respetadas y cuenten por parte de las instituciones con el mejor acompañamiento. Es una ley que será tramitada por vía de urgencia. Y, como les decía, es una modificación de una ley, la Ley 2/2010. Por tanto, esta nueva ley del aborto tiene unos pilares muy sólidos en esa Ley 2/2010. Y quiero también, en un día como hoy, reconocer el trabajo de una ministra muy injustamente tratada por nuestro país, como es la ministra Aído, la ministra Viviana Aído, y reconocer su valentía y su inteligencia junto al presidente Zapatero en un momento muy difícil para reconocer y construir un consenso muy amplio que permitió sacar adelante esa Ley 2/2010 que hoy ampliamos, mejoramos, pero que sin duda, como les digo, somos muy conscientes de que podemos hacer esta ampliación de derechos gracias a los pilares sólidos que se construyeron en ese momento. Así que creo que en nombre de todo el Gobierno mi reconocimiento a la ministra Viviana Aído, a la primera ministra de Igualdad de la historia de nuestra democracia. ¿Cuáles son las medidas concretas de esta nueva ley del aborto? En primer lugar, la educación sexual y la salud sexual formarán parte de la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres a lo largo de toda la vida. Planteamos que la educación sexual, que es un derecho de los niños, de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes y de los jóvenes, ha de ser obligatoria en todas las etapas educativas, desde la primera infancia, y tiene que servir para conocer mejor nuestros cuerpos, para tener relaciones basadas en los buenos tratos y libres de violencias, para poner el consentimiento en el centro de nuestras relaciones afectivas, para legitimar y para cuidar la diversidad sexual y de género, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y que la anticoncepción no es solo una responsabilidad de las mujeres, que también es una responsabilidad de los hombres, para combatir las violencias machistas o prácticas que saben que están aumentando, como la retirada no consentida del preservativo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual y para hablar también de nuestra salud menstrual. El aprendizaje sobre nuestra sexualidad se da. No estamos decidiendo entre aprender o no aprender sobre nuestra sexualidad. Estamos decidiendo si queremos que los primeros aprendizajes sobre la sexualidad de nuestros hijos e hijas sean a través del acceso temprano. Saben que la edad en nuestro país de acceso a pornografía violenta está en 8 años. Si queremos que nuestros hijos e hijas empiecen a aprender sobre su sexualidad a través de mecanismos que no cuentan con especialización y que son, por ejemplo, el acceso a pornografía violenta, o si queremos que desde las instituciones acompañemos esos aprendizajes para garantizar que nuestros niños y niñas aprenden a conocer sus cuerpos y aprenden a tener, como les digo, relaciones basadas en los buenos tratos, en el consentimiento, el uso de los anticonceptivos, de los métodos barrera y, por tanto, vidas también libres de violencias. Atenderemos también, en el ámbito de la educación no formal, a la formación a lo largo de toda la vida. No nos olvidamos de las mujeres mayores de 45 años. Prestaremos atención también al climaterio, a todos los procesos que las mujeres y nuestros cuerpos vivimos desde nuestra diversidad a lo largo de toda la vida, y crearemos servicios públicos de asistencia y de atención integral especializada en materia de derechos sexuales y reproductivos, también una línea de atención telefónica para facilitar a la ciudadanía y particularmente a las mujeres el conocimiento de sus derechos y el acceso a los recursos y a los derechos que les corresponde. En segundo lugar, en materia de anticoncepción, distribuiremos de manera gratuita métodos anticonceptivos barrera en institutos, en centros penitenciarios, en centros de servicios sociales. Ampliaremos la financiación pública de métodos anticonceptivos, priorizando aquellos de última generación, y promoveremos el desarrollo, la investigación, la financiación de la anticoncepción masculina, con la lógica que les decía de la corresponsabilidad, de que la anticoncepción no sea una responsabilidad exclusiva de las mujeres y sea también, por tanto, asumida por los hombres. En tercer lugar, ampliación del derecho al aborto para garantizar el acceso efectivo de todas las mujeres que así lo deseen a la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, las mujeres de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad podrán decidir sobre sus cuerpos, por tanto, también sobre sus proyectos de vida y sobre su maternidad. Eliminamos el consentimiento paterno.
Por supuesto, la gran mayoría de jóvenes, de mujeres de 16 y 17 años, mujeres con discapacidad, confiarán en sus padres, en sus madres, en sus familias, en sus amigas, cuando afronten, si es que así lo desean, una interrupción voluntaria del embarazo, pero la decisión será suya. Lo que el Estado les garantiza es que la decisión será suya. No exigiremos tampoco los 3 días de reflexión ni la obligatoriedad de recibir ese sobre que ahora obligamos a las mujeres a recibir. Por tanto, lanzamos un mensaje contundente, y es que las mujeres pueden pensar y pueden reflexionar el tiempo que necesiten, pero el Estado respeta la decisión de las mujeres en el momento que la toman y no duda de la decisión de las mujeres cuando esa decisión está tomada. Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán, por supuesto, hacerlo en un centro público, en el centro público hospitalario más cercano a su domicilio. De esa forma garantizamos que no tengan que desplazarse, como ocurre ahora en muchas comunidades autónomas, cientos de kilómetros para practicar una interrupción voluntaria del embarazo, y, por tanto, la red pública será la red de referencia para practicar interrupciones voluntarias del embarazo. Quiero aquí también hacer un reconocimiento especial a las clínicas privadas que durante décadas han sostenido la garantía del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo, y que, igual que las mujeres que han acudido a esas clínicas, también las profesionales sanitarias que trabajan en ellas han tenido que soportar el acoso injustificado, la vulneración de sus derechos más fundamentales en las puertas y a la entrada de esas clínicas. Como les decía, regularemos también la objeción de conciencia. Siempre habrá profesionales sanitarios disponibles para practicar interrupciones voluntarias del embarazo. De esta forma, lo que hacemos es hacer compatible el derecho individual y constitucional a la objeción de conciencia que tiene garantizado todo el personal sanitario con la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres. Las mujeres tendrán también derecho a una incapacidad temporal para recuperarse de esas intervenciones, de las intervenciones derivadas de la interrupción voluntaria del embarazo, y contarán con los cuidados necesarios en ese momento. Y las mujeres que lo necesiten también podrán acceder a la píldora del día después de forma gratuita en sus centros de salud o en esos centros públicos de atención especializada a los derechos sexuales y reproductivos de los que antes les hablaba. Y la píldora tendrá que estar disponible en todas las farmacias. En cuarto lugar, acompañamiento durante el embarazo y el parto. Esta ley también reconoce y amplía derechos para las mujeres que deciden ser madres, para acompañar ese proceso de elección y de vivencia de la maternidad de una forma respetada. Las mujeres, en concreto, que decidan ser madres podrán tener acceso a un permiso preparto desde la semana 39, que no resta tiempo del posterior permiso de maternidad. Habrá un mayor acompañamiento en el embarazo y también una apuesta decidida por la promoción de las buenas prácticas ginecobstétricas y de parto respetado, y en concreto pondremos en marcha un protocolo común de actuaciones para que las directrices internacionales y también estatales para garantizar un parto respetado lleguen a todos los hospitales y paritorios de nuestro país. En quinto lugar, respecto a la salud menstrual, el mensaje es muy claro: la regla va a dejar de ser un tabú. Por primera vez reconocemos desde las políticas públicas, desde las instituciones, el derecho a la salud menstrual como parte del derecho fundamental a la salud de todas las mujeres. Es la primera vez que esto se hace en una ley española. Regulamos por primera vez, y somos el primer país de Europa en regular por primera vez una incapacidad temporal pagada íntegramente por el Estado para reglas dolorosas e incapacitantes. Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar. Todas aquellas mujeres que lo necesiten podrán hacer uso de esta incapacidad temporal para reglas, menstruaciones con dolores incapacitantes. Y, como les digo, somos el primer país en Europa que reconoce la salud menstrual como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en una ley. Dispensaremos también de forma gratuita productos vinculados a la higiene y a la gestión menstrual en centros educativos, en centros penitenciarios, en centros vinculados a los servicios sociales para combatir la pobreza menstrual. En sexto lugar, reconocemos violencias específicamente reproductivas. En primer lugar, la explotación reproductiva, que pasará a ser considerada como una forma de violencia contra las mujeres, y también violencias recogidas, como bien saben, en el Convenio de Estambul, que entran dentro del marco de lo específicamente reproductivo sexual, como el aborto forzado, el embarazo forzado, la esterilización forzosa o la anticoncepción
forzosa. Creo, y con esta reflexión termino, que nadie duda en nuestro país de que prohibir o limitar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho al aborto, nunca ha servido para reducirlo. Solamente ha servido para generar más inseguridad, más sufrimiento y más pobreza a las mujeres, especialmente a las más vulnerables. Hoy lanzamos, por tanto, también un mensaje internacional de apoyo a todas las mujeres que están luchando por sus derechos sexuales y reproductivos, y es aborto libre, seguro, gratuito y garantía de los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. También de reconocimiento a las mujeres chilenas, a las mujeres argentinas, a las mujeres colombianas que están avanzando en la conquista de más derechos sexuales y reproductivos, y en concreto del derecho al aborto, y un mensaje de apoyo a los movimientos feministas en Estados Unidos, en Polonia, en todos esos países que están amenazando o llevando a la práctica retrocesos graves en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que cuentan, como saben, con movimientos feministas en esos países que están dando la batalla para recuperarlos y para ampliarlos. Por tanto, más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y reproductivos para vivir mejor. Y, como les decía al inicio, agradecer no solamente al conjunto del Gobierno por el apoyo para sacar adelante esta ley, particularmente al presidente del Gobierno. Esta es una ley que habla de lo que es este Gobierno de coalición, y fundamentalmente gracias al movimiento feminista, a las decenas de asociaciones, entidades feministas, entidades profesionales que desde hace más de un año han colaborado con el Ministerio de Igualdad para poder redactar esta ley, porque somos muy conscientes de que sin el movimiento feminista, desde luego, esta ley no estaría aquí. Muchas gracias, ministra. Tenemos el compromiso de trabajarlo cara a los presupuestos generales del Estado, y yo creo que eso es lo importante. Tenemos el compromiso como Gobierno de sacar adelante esa reducción del IVA de los productos vinculados a la gestión menstrual, a la higiene femenina, y lo trabajaremos para los presupuestos generales del Estado, que dentro de unos meses tenemos ya poquito tiempo, tenemos que empezar a debatir. Respecto a cómo queda el permiso de reglas incapacitantes, se lo decía antes, será un permiso especial. Eso quiere decir que no requerirá días previos de cotización para poder ser concedido. Será asumido íntegramente y desde el primer día por el Estado, y efectivamente la condición es que exista un dolor incapacitante vinculado a esa regla dolorosa, que en muchos casos está asociado efectivamente a otras patologías, como ovarios poliquísticos, endometriosis, etcétera. Así queda. Y había otra pregunta que tiene que ver con el coste de las medidas. Nosotros lo estimamos en un total de 104 millones de euros. Si queréis, después os puedo pasar el dato más actualizado, pero, por ejemplo, la incapacidad temporal preparto serán unos 57 millones de euros, la incapacidad temporal por menstruaciones incapacitantes unos 23,8 millones de euros, y luego hay otras partidas que son más bajitas. La dispensa gratuita de anticonceptivos en centros educativos unos 300.000 euros. Si queréis, después os paso el reporte como más concreto, y además tenéis que saber que esta ley es un anteproyecto que va en primera vuelta, y por tanto pues todavía, aunque irá por el trámite de urgencia y aceleraremos los trámites todo lo posible para que esté en vigor cuanto antes para mejorar la vida de las mujeres, pues todavía está sujeta a que haya cambios y a que haya modificaciones que alteren también las estimaciones presupuestarias. Todas las mujeres sabemos, o por experiencia directa o por la experiencia de amigas, de compañeras de trabajo, es que lo que es estigmatizante es que hasta ahora hablar de la regla en nuestra sociedad, pero particularmente en los centros de trabajo, no era una posibilidad real, y que la menstruación se ha vivido desde la soledad muchas veces, o hablándolo con las amigas más cercanas, desde la culpa, desde la vergüenza, retrasar la hora en la que te vas a cambiar un tampón o una compresa o la copa menstrual porque no quieres interrumpir una reunión o sientes que te va a dar vergüenza hacerlo en el contexto de trabajo, o simplemente porque no hay un baño habilitado para ello y que puedas tener agua para lavar la copa, o que puedas cambiarte adecuadamente el tampón o la compresa. Por tanto, lo que hemos vivido hasta ahora es un estigma, una culpa, una soledad incluso de muchas mujeres en función del trabajo que desarrollen a la hora de vivir algo que todas las mujeres vivimos una vez al mes durante muchos años de nuestra vida. Por tanto, precisamente lo que hace esta ley, y le aseguro que hay consenso en el Gobierno, y creo además que hay consenso también en el movimiento feminista y en nuestra sociedad, para que la menstruación deje de ser algo asociado al estigma, a la vergüenza, a la culpa, para que lo podamos hablar con naturalidad, para que entendamos que la salud menstrual es parte de nuestro derecho a la salud, y por tanto para que también podamos sentir
que es lo que creo que lanzamos como Gobierno de coalición, un mensaje muy contundente a las mujeres, sentir que las instituciones estamos ahí para garantizar los derechos asociados a la salud menstrual de las mujeres. Somos el primer país de Europa que habla, como les decía antes, de salud menstrual como parte del derecho a la salud, que reconoce derechos como esas bajas por reglas incapacitantes, pero no solo, también combatir la pobreza menstrual. Y, por tanto, creo que estamos dando un paso adelante para acabar precisamente con ese estigma que sí ha existido hasta ahora respecto a la menstruación y a cómo las mujeres viven el día a día cuando tienen la regla. Y, por tanto, creo que estamos dando un paso decisivo también para las mujeres cuando se acaba la menstruación. Les hablaba antes del climaterio. Creo que todos esos procesos que vivimos las mujeres tienen que dejar de ser un tabú, que dejar de estar asociados al estigma, y eso es precisamente lo que hace esta ley. Gracias, ministra. Cristina. Gracias. Voy a ver si ahora lo explico mejor. Precisamente lo que entendemos es que ninguna mujer puede renunciar a decidir sobre su propio cuerpo a través de ningún contrato. No hay contrato que pueda hacer que una mujer deje de decidir sobre su propio cuerpo en un proceso tan importante, tan cambiante como es un preembarazo, un embarazo, un parto y un posparto. Y, por supuesto, por tanto, reconocer que la explotación reproductiva es una forma de violencia y de vulneración de los derechos de las mujeres. Y a partir de ahí, como le digo, además de ese reconocimiento, lo que hacemos es simplemente prohibir la publicidad de aquellas agencias o empresas de intermediación que están promocionando una actividad que ya no es legal en España, como es la explotación reproductiva. Muchas gracias. Ministra. La primera, como saben, una ley siempre se negocia en el ámbito de los diferentes ministros competentes y del Gobierno, y aunque en los borradores iniciales había más medidas, finalmente lo que les he explicado es las medidas que esta ley toma respecto a la explotación reproductiva. En segundo lugar, respecto a la garantía de las interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, yo creo que hay dos criterios fundamentales para garantizar la prestación del servicio. Una es la garantía de que las mujeres podrán acudir al centro hospitalario más cercano a su domicilio. Eso hace también, eso es una cosa que hemos trabajado mucho con el Ministerio de Sanidad, que mujeres que puedan vivir en municipios limítrofes, por ejemplo, puedan acudir a un hospital que está en otra comunidad autónoma, pero que le pilla más cerca de su casa, para ser muy coloquial en la explicación, que a lo mejor su centro de referencia o que un centro hospitalario dentro de su propia comunidad autónoma. Y, por otra parte, como les decía, la regulación de la objeción de conciencia, es decir, la garantía de que siempre habrá personal sanitario en los centros hospitalarios disponible para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, y que, por tanto, hacemos compatible el derecho individual de todo el personal sanitario a la objeción de conciencia, que podrán, por supuesto, objetar, es un derecho constitucional que tienen reconocido de forma individual todo el personal sanitario, pero hacerlo compatible con que en la organización de los servicios pues siempre haya personal sanitario que no es objetor y que puede garantizar, por tanto, el derecho de las mujeres a interrumpir de forma voluntaria su embarazo. Y respecto al permiso por reglas dolorosas o incapacitantes, efectivamente, la mayoría de veces que esas reglas son dolorosas o incapacitantes para el trabajo está vinculado a patologías previas y de muy diverso tipo. Lo que hemos hecho ha sido glosar también esas patologías y, como digo, reconocer a través de ese permiso, primero, que la salud menstrual forma parte de la salud y del derecho a la salud de las mujeres, y, por otra, que el Estado está ahí para acompañar y para que deje de ser un estigma y para que deje de ser una vulneración de derechos, y para que, dicho también en términos muy claros, las mujeres dejen de ir al trabajo con dolor derivado de una regla que provoca un dolor incapacitante. Gracias, ministra.